Hola a todos, en este video vamos a ver valor promedio de una función utilizando el concepto de la integral definida. Para eso pues vamos a iniciar recordando cómo se calcula la media aritmética, que es como esa media que se saca cuando se tienen n notas, ¿sí? Todas que ponderan igual. Entonces lo que se hace es que se toman los dos datos, se suman todos, dato A1, A2, A3, hasta llegar al último dato, y simplemente se divide en el total de datos. Entonces así se calcula la media aritmética. En muchos textos utilizan para escribir la media aritmética la variable con una barra, como está en ese dibujo. Entonces para escribirlo de una forma compacta, pues simplemente decimos que tenemos la sumatoria de todos los datos dividido en el número de datos. Esa es la media aritmética. Ahora vamos a empezar a incluir ese concepto, pero dentro del análisis de una función. Entonces, para eso vamos a iniciar imaginándonos que no tenemos los datos puntuales que van sobre la línea azul, sino que tenemos como un segmentado. Si vamos a dividir la función en n pedazos iguales. Entonces vamos a imaginar, partiendo de esta función, en n pedazos. Entonces, en vez de estar hablando de la función promedio como tal, hoy digo de la función y igual a f de x, vamos a estar hablando, por ejemplo, para la primera región de ese f1 evaluado. Esa es la función evaluada en el dato x1. ¿Sí? Entonces deja de ser la línea azul y se comporta como una constante durante un lapso de x, durante un intervalo. Entonces en el siguiente intervalo se va a comportar como esta constante, que sería f evaluada en x2 asterisco. ¿Sí? Dependiendo del tipo de partición que se haga, se puede trabajar por inscritos, circunscritos. O sea, se puede evaluar al inicio, al final del intervalo, en la mitad. ¿Sí? Eso va a depender de la metodología que se utilice. Y se va a seguir manejando. ¿Sí? Entonces, las particiones, hasta llegar a la última, en la que estaríamos trabajando con ese promedio, en vez de la función en azul, y sería f de x evaluado en n asterisco. Entonces, antes sería f de xn. Entonces, y por acá va a haber un punto donde estamos hablando de f de x sub k asterisco. ¿Sí? Entonces, las líneas verdes son como la primera aproximación que se hace a la línea continua azul. Son como escalones. Entonces, si nosotros deseamos promediar, sacar un promedio entre esos escalones verdes, entonces lo que tendríamos que tener en cuenta es lo siguiente. Entonces, el factor de ponderación, o sea, el lapso en el que está definido cada escalón, va a estar dado por ese ancho. O sea, el cuánto mide cada pedazo. ¿Sí? Entonces esto vendría siendo un delta x. ¿Sí? Y pues, para hablar de particiones regulares, diríamos que ese delta x es igual a b menos a sobre n. Entonces vamos a empezar a hacerlas. Entonces, de esta partición regular, ¿sí? Podemos despejar n. Entonces, de ahí, al despejar n, tendríamos que n es igual a b menos a sobre el delta de x. ¿Sí? Entonces, la idea es promediar. Entonces, de la misma manera que se hace con la media aritmética para un grupo finito.
Entonces sumar los datos. Entonces nosotros tendríamos que esto es aproximadamente y sumaríamos datos. Entonces sería la función evaluada en el dato 1 más la función evaluada en el dato 2 más, y seguirían sumando funciones hasta llegar al final, más, ¿sí?, hasta llegar a un f de xn. ¿Sí? Todo esto dividido en n. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Ese n lo podemos reemplazar y nos quedaría que esto es f de x1 más f de x2 f de x3 más hasta llegar a f de xn. ¿Sí? Y esta vez en vez de decir n, ¿sí?, vamos a decir que n equivale a b menos a sobre delta x. Entonces quedaría sobre b menos a sobre delta x. Entonces utilizando las reglas de la división, entonces de fracciones, entonces el delta x quedaría multiplicando todo el numerador. Entonces la expresión pasaría a multiplicarlos a todos y nos quedaría como el f de x 1 multiplicado por el delta de x más el f de x2 aplicando distributiva por el delta de x más el f de x3 por el delta de x más hasta llegar a f de xn por el delta de x. Todo dividido en b menos a. Entonces ahí tendríamos un promedio, ¿sí?, pero de las funciones en verde, ¿sí? O sea, de esas funciones acomodadas por segmentos. Entonces la idea es que para convertir esa expresión promedio, ¿sí?, en una expresión que realmente simbolice el promedio de la línea azul, necesitamos hacer que ese ancho de las líneas verdes se haga cada vez más pequeño. O sea, necesitamos que el trazado, o sea, ese delta de x, se haga más pequeño. Entonces necesitamos que se convierta en un diferencial para que en vez de estar trazando líneas se trace apenas un punto. Si esto se hace muy angosto, simplemente se trazaría un punto y otro punto y otro punto y otro punto, y estaríamos trabajando exactamente con la función, y lo que estaríamos calculando es el promedio de la función sin colocarla como espacios rectangulares, o sea, como funciones constantes a trozos. Entonces lo que tendríamos que hacer es tomar la expresión que tenemos para ese promedio, ¿sí?, ¿sí? Primero la vamos a reescribir. Entonces nótese que se puede reescribir como si fuese, entonces, 1 sobre b menos a, y lo otro lo vamos a decir como si fuese la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k asterisco por el delta de x, ¿sí? Y para realmente estar hablando de la función promedio, o sea, de la que nosotros estamos buscando, que es la de azul, ¿sí?, aproximada, que encaje apenas, o sea, que realmente estemos trabajando sobre la función, lo que hacemos es aplicarle límite cuando ese delta de x se hace muy muy pequeño. O sea,
cuando tiende a 0. Entonces 1 b menos a sumatoria de f de x sub k asterisco por delta de x. ¿Sí? Y de ahí pues nos quedaría la fórmula como función promedio es igual, entonces 1, sacamos el 1 sobre b menos a, y lo otro lo vamos a reescribir como el concepto de la integral. Entonces integral de f de x, y esto se convierte en un dx desde a hasta b, que son los intervalos en los que se va a trabajar el promedio. Entonces, pero esa definición pues tiene su, digamos que su parte por escribirse. Entonces dice, sea y igual a f de x continua, sobre un intervalo cerrado a, b, el valor promedio de f sobre el intervalo es el número que está dado por esta expresión. Entonces recuerden que esa integral definida nos da un número, lo dividimos en el delta, que es en el b menos a, y tendríamos nuestra función promedio. Esa es la definición. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, encuentre el valor promedio f pro de la función y igual a 3x cuadrado menos 4x sobre el intervalo que va desde menos 1 hasta 3. Entonces, empezamos el desarrollo. Entonces, f promedio es 1 sobre b menos a, entonces b es 3 menos y a es menos 1 por la integral que va desde menos 1 hasta 3 de la función, que sería 3x cuadrado menos 4x de x. O sea que esa función promedio sería, entonces, función promedio es 1/4. Entonces la integral me daría de 3x cuadrado es x al cubo menos 2x cuadrado evaluado de menos 1 hasta 3. Entonces nuestro f promedio es 1/4 de, entonces al evaluar en 3, tendríamos 27 menos 18 menos 1 menos 2. Entonces tendríamos que la función promedio es 1/4 factor de, entonces 27 menos 18 sería 9 más 3
O sea que nos queda una función promedio de 12 cuartos. O sea que f promedio es 3. Vamos a revisar qué es lo que está, qué significa ese promedio. Entonces, coloquemos una gráfica. Y. Entonces, al momento de graficar la función, entonces, recordemos que la función dice y igual a 3x cuadrado menos 4x esto es x factor de 3x menos 4. Entonces esa función al evaluarla para menos 1, así que es el inicio del intervalo, nos daría 3 nos quedaría 3 factor de 1 menos bueno, más 4, o sea ya arrancaría en 7. Entonces coloquémosle que por acá es, entonces 3, 6, 7, para 0 da 0, para 1 da menos 1, para entonces acá 3x menos 4 igual a 0, para 4 tercios da 0, y para 3 entonces sería 27 menos 12 daría 15. Entonces por acá en 3 llegaría hasta el valor de 15. Entonces tenemos una figura que es más o menos en ese intervalo. Y lo que dice nuestra función promedio es que en vez de tomar esos valores que suben y que bajan y suben, se puede tomar en ese mismo rango esta función de y igual a 3 y se obtienen exactamente los mismos resultados. Entonces ahora vamos a complementar eso de la función promedio con el teorema del valor medio para integrales. Entonces, teorema del valor medio para integrales. Entonces, sea y igual a f de x continua sobre el intervalo cerrado, b,
Entonces en el intervalo abierto A, B, existe un número C tal que entonces el teorema del valor medio para integrales dice f de C evaluado en C multiplicado por B menos A es igual a la integral desde A hasta B f de X. Entonces vamos a explicarlo con una gráfica. Imaginémonos acá el sistema de coordenadas. Entonces esto es X, esto es Y, entonces vamos a tener un intervalo que va desde X A igual hasta XB, intervalo cerrado. Entonces imaginémonos que por acá esta es la línea de intervalo. Acá inicia X igual a A. Vamos a ir hasta un valor X igual a B. X igual a B. Vamos a tener definida una función continua. O sea, debe ser 1 a 1. Entonces, ¿sí? Y esa sería mi Y igual a f de X. Recuerden la definición de función, ¿no? Entonces, para que sea función, yo no puedo hacer trazos como este, porque no cumpliría la prueba de la vertical, ¿sí? No sería continuo. Entonces, tener cuidado con esas definiciones. Entonces, y empecemos a hablar de los significados. Entonces, primero, cuando yo calculo la integral, ¿sí? Estaría hablando del área bajo la curva. O sea, si yo hago la integral de y igual a f de x, bueno, del intervalo desde A hasta B, estaría calculando toda esa región que está señalada en naranja. ¿Sí? O sea, la integral desde A hasta B, f de x, es lo que está en naranja. ¿Sí? Entonces, en ese recorrido que nosotros hicimos, la función, la y, va desde un valor mínimo, que en este caso es fácil de darse cuenta que ese es el valor más pequeño que tomó la y. Entonces ese sería como el f mínimo. Y por acá hay un valor máximo. Un f máximo. ¿Sí? Entonces lo que dice el teorema es que existe un valor, un x. ¿Sí? Existe un valor x entre A y B. O sea, en esta zona, entre A y B, existe un valor x igual a c, en el que si nosotros evaluamos la función, o sea, un valor c, bueno, quitemos esta línea de ahí, esta flecha, que nos estorba para hacer el análisis. Entonces, en ese intervalo entre A y B, existe un valor c, en el que si yo evalúo la función, voy a obtener acá un valor f de c
que me permite dibujar un rectángulo. O sea, me permitiría hacer el dibujo de un rectángulo que tenga exactamente la misma área que la figura en naranja, ¿sí? En la que la región que falta acá se compensa con la que sobra acá. Entonces lo que ellos están diciendo en ese teorema es que el área del rectángulo es igual al área de la figura. Eso es lo que está diciendo el teorema. ¿Sí? Que esta área es igual a esta área. ¿Sí? Que existe un punto donde nosotros evaluamos, y esta es la medida de la base, el largo de la base. O sea, ese B menos A es esta medida. Este es B menos A. Y esta es la altura. Entonces, hay un rectángulo que tiene la altura, que es la altura promedio de la función. Entonces, igual a las áreas. Fíjense que este f de c es exactamente, si lo despejáramos, sería exactamente el mismo f promedio. O sea, f de c despejado sería igual a 1 sobre b menos a integral desde a hasta b f de x, que pues es exactamente el mismo f promedio. Es como cuando una persona tiene, se saca 3 notas, ¿sí? Se saca una nota de 3, una nota de 4 y una nota de 5 en 3 parciales diferentes. Entonces es lo mismo. Si ustedes tienen por acá la nota de 3, la nota de 4, la nota de 5. Entonces es lo mismo que si en vez de sacarse en una 3, en otra 4 y en otra 5, se hubiese sacado en todas 4. Se hubiese sacado en todas 4. Sí logra exactamente los mismos resultados. Entonces dice: encuentre el valor medio C en el intervalo dado para el cual f de c es el f promedio. Entonces esta vez nos están preguntando es ¿dónde queda o cuánto vale este dato C? ¿Sí? Note que la altura que se obtiene para ese que está en rojo, pues obviamente es un dato que está entre el f mínimo y el f máximo. ¿Sí? Y el dato de C es un dato que está entre el x menor y el x mayor.
Entonces vamos a trabajar en el ejemplo. La función f de x es igual a x cuadrado más 2x y el intervalo es desde menos 1 hasta 1. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es calcular nuestra f promedio, que sería la integral, bueno, 1 sobre b menos a, la integral desde a hasta b, f de x, ¿sí? Para el caso del ejercicio, f promedio es 1 sobre b menos a, o sea, 1 menos menos 1, la integral de menos 1 hasta 1 de x cuadrado más 2x de x. O sea que tendríamos un f promedio que es igual a 1 medio. Entonces la integral me daría entonces x al cubo sobre 3 más x cuadrado evaluado de menos 1 a más 1. O sea que f promedio es 1 medio de, al evaluar en 1 sería 1/3 más 1 menos, y acá me quedaría menos 1/3 más 1. Se cancela. Y el otro me daría f promedio es 2/3 y quedaría 1/3 al simplificar con el 2. Entonces ya tenemos el valor promedio de la función. Entonces vamos a ir haciendo la gráfica de lo que tenemos por ahora. Entonces para graficar, sí, vamos a hacer un completamiento. Entonces la función que yo tengo es y igual a x cuadrado más 2x. Entonces para que me quede más fácil graficarla, yo lo que voy a hacer es completar cuadrados. Entonces simplemente colocaría y es igual a x cuadrado más 2x. Entonces más 1 menos 1. O sumo 1 a ambos lados. Entonces sería más 1 más 1. Entonces me quedaría y más 1 igual a x más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces abre hacia arriba, pero tiene el vértice de menos 1 menos 1. Entonces es una parábola. Entonces abre hacia arriba y el vértice es menos 1, menos 1. Entonces ahora sí lo vamos a graficar. Nos quedaría eje X, eje Y. El vértice está en menos 1 menos 1. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale menos 2, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 3.
¿sí? De la gráfica lo que nos interesa es la zona que está en el intervalo de trabajo. Entonces nosotros vamos a trabajar de -1 hasta 1. Nosotros estamos trabajando realmente desde el -1, que es acá, de -1 hasta +1. O sea, hasta acá. Estamos trabajando con esta región. Entonces se obtiene esta zona. Entonces la función promedio es de 1/3. Entonces si nosotros dibujamos, esta es la unidad, 1/3 sería algo como por acá. Entonces sería la línea de y igual a 1/3. ¿Sí? Y la región que se obtiene, si trabajáramos con 1/3, sería solo el rectángulo. ¿Sí? Entonces lo que nos dice el ejercicio es que la integral de la función en azul da exactamente lo mismo que la integral de la función en naranja. O sea, si yo hago la integral desde -1 hasta +1 de la línea azul, o sea, del pedazo de línea azul que estamos trazando acá, desde acá hasta acá, nos da lo mismo que si hubiésemos trabajado con la línea naranja. ¿Qué es lo que pasa? Acá las regiones no se ven como si fueran del mismo tamaño si comparamos lo rosado con lo naranja. Pero hay que tener en cuenta que el rosado que está por encima del eje es positivo y el rosado que está por debajo del eje es negativo. Entonces la resta de esas dos regiones rosadas nos da igual a la región naranja. Entonces de ahí el ejercicio. ¿Qué sucede? Ese Y promedio, o sea, el promedio fue de 1/3. Ahora lo que nos están preguntando no solo es ese Y igual a 1/3, que nos dicen, sino que nos dicen dónde ocurre, o sea, dónde la función da exactamente 1/3, o sea, para qué valor de X se cumple que se dé exactamente ese 1/3. O sea, fíjense que si yo intersecto acá la función con esa línea, hay un punto acá de X igual a C. Ese es el que yo quiero encontrar. Para algunas funciones, si yo extiendo esta línea de 1/3 hacia atrás, también va a aparecer acá otro valor de X. ¿Sí? Otro valor de X. Pero este a mí no me interesa porque no pertenece al intervalo que yo estoy comentando de -1 hasta 1. Entonces yo, para poder obtener este valor de X igual a C, lo que necesito hacer es tomar la función e igualarla a ese valor, ¿sí? Porque estoy hallando la intersección entre la línea azul, o sea, la que dice Y igual a X cuadrado más 2X, ¿sí? Y la línea donde dice Y igual a 1/3. Entonces lo que tengo que hacer para encontrar ese valor es simplemente, entonces, igualar. Entonces, para hallar C, entonces lo que hago es trabajar con la línea que dice Y igual a X cuadrado más 2X y la que dice Y igual al promedio, que es 1/3. Entonces tendría que resolver ese X cuadrado más 2X igual a 1/3. ¿Sí? O sea, X cuadrado más 2X menos 1/3 igual a 0. Por cuadrática, este X es igual a menos B más o menos la raíz de B cuadrado menos 4AC. Menos 4A por C. Sobre 2 veces A. ¿Sí? Entonces nos quedaría que esto es como tener menos 2 más o menos la raíz. Entonces nos quedaría 4 más 4/3 serían 16/3. 16/3 sobre 2.
O sea que nos quedan dos valores, nos queda x igual a, simplificando nos quedaría el menos 2 sobre el 2, nos quedaría menos 1. ¿Sí? Ese 16 tercios es como tener 4 sobre raíz de 3. Entonces al simplificarlo me daría 2 raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. Entonces queda más o menos 2 sobre raíz de 3. Entonces de ahí salen dos valores. Un x1 que sería menos 1 más 2 raíz de 3. Bueno, coloquemos acá el primero el con menos. Y el otro sería x2 que es igual a menos 1 más 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces el negativo este de acá hace referencia a este dato que es el que descartamos porque no pertenece al intervalo. Y este hace referencia a ese dato que es el que sí está en el intervalo. Y esa sería pues la respuesta. Ese es el valor C que estábamos buscando, que es donde se evalúa la función y nos da exactamente el valor promedio. ¿Por qué es importante conocer esos valores, o sea, el sitio donde ocurre el valor promedio? Porque a nivel de ingeniería, ¿sí? En algunas empresas se dan casos como el siguiente. Entonces, imagínense que ustedes tienen una producción, no sé, de zapatos. ¿Sí? Acá es producción. ¿Sí? A lo largo del tiempo. Entonces ustedes trabajan en función de la demanda. Entonces tienen, por ejemplo, un lapso de 0 a un tiempo, desde un tiempo t igual a 0 hasta un tiempo t igual a triángulo. Y la producción que ustedes manejan es algo así. ¿Sí? Es una producción variable. Entonces, para poder satisfacer la demanda, a veces contratan más personal, a veces contratan menos, o a veces contratan personal, pero pues no tienen que trabajar todo el tiempo porque no tienen una producción tan alta y otros días tienen que trabajar muchísimo. Entonces van a tener algunos lapsos de tiempo con gente desempleada, o sea, gente que no está haciendo nada. Bueno, más desocupada que desempleada, ¿no? Entonces, gente desocupada a la que usted le está pagando. Y otros tiempos tiene gente trabajando mucho para cumplir la producción, entonces tiene que pagarle horas extras. Entonces sale realmente costoso. Entonces lo que se hace es no trabajar en función de la producción, sino que buscan cumplir esta producción, toda esta producción, ¿sí? Pero cumplirla trabajando de forma regulada. Entonces dicen, no, pues queremos, ¿sí?, manejar ese flujo de producción de tal manera que la producción siempre sea la misma, o sea, que esto que se produce en estos meses, que se va a vender en estos meses, se produzca desde antes, o sea, se esté trabajando acá. Entonces lo que desean es buscar el sitio, o sea, las condiciones óptimas en las que debe trabajarse. Entonces trabajan como se trabajaba en este tiempo, ¿sí?, para que siempre se tenga una producción constante, ¿sí?, y pues lo que no se vende en esta época se almacena y se vende en la época de mayor demanda. Y al estar trabajando en condiciones relativamente constantes se pueden reducir costos.